Dicen que el destino no se puede evitar, pero nadie habla de lo inesperado que puede llegar a ser. Un momento común puede convertirse en el inicio de una gran lección, un enemigo en un salvador, un desconocido en alguien inolvidable. Aquí las apariencias engañan y los finales nunca son lo que esperas. Bienvenido a Destinos Cruzados, historias con alma, giros y verdad. Nunca imaginé que mi propia hija me daría la espalda. Jamás pensé que el hombre con el que se casó terminaría quitándome lo único que me quedaba, la dignidad. Lo más doloroso no fue su desprecio, sino que ella lo permitió en silencio. Pero lo que ellos no sabían es que la vida siempre te da una última carta, y cuando por fin decidí jugarla, el juego cambió por completo. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia, es un ajuste de cuentas. Comenta abajo desde qué parte del mundo lo estás viendo, y si te gustan las historias que sanan, que confrontan o que despiertan emociones, suscríbete al canal. Soy Elena María López, tengo 58 años, y hasta hace poco creía firmemente en algo llamado amor incondicional. Sobre todo, el que supuestamente existe entre padres e hijos. Construí toda mi existencia en torno a mi familia. Mi esposo, Julián, fue mi primer y único amor, y nuestra hija, Camila, fue el centro de mi universo. Cada comida que preparaba, cada decisión financiera que tomaba, cada paso que daba, lo hacía pensando en ellos. En cada aniversario, yo era quien organizaba las cenas. En cada Navidad, decoraba la casa con esmero. Guardaba hasta el más mínimo centavo para asegurar que nunca les faltara nada. Cuando Julián murió de cáncer el año pasado, mi mundo se vino abajo. Era como si me hubieran arrancado la mitad del alma. Me quedé sola, perdida, sin dirección. Pero me dije, aún tengo a Camila, aún tengo a mi niña. Vendí la casa que construimos juntos en Lomas del Roble, al norte de Monterrey. Cada rincón me recordaba a él. El pasillo donde siempre dejaba sus zapatos, el jardín donde tomábamos café cada domingo por la mañana, la cocina donde bailábamos al ritmo de un bolero mientras cocinábamos juntos. Era imposible seguir ahí. Cada noche era una herida abierta. Así que empaqué mis cosas, cancelé los servicios y me despedí de la única vida que conocía. Camila me dijo que podía quedarse en su casa el tiempo que necesitara. Ella vivía con su esposo, Esteban, en un pequeño departamento al sur de la ciudad. Al principio me pareció una bendición. Pensé que era la oportunidad de recuperar algo de familia, de sanar juntas. Pero desde el primer día, supe que no sería fácil. Esteban ni siquiera fingió interés cuando llegué. No me ayudó con las maletas. No me miró a los ojos. Apenas murmuró un «hola» mientras seguía pegado a su teléfono. Aún así, hice todo lo posible por no causar incomodidad. Me quedaba en la habitación de servicio al fondo, una pieza sin ventanas, con una cama individual, un ventilador viejo y un armario de madera apolillada. Cocinaba, limpiaba, lavaba los trastes, me ofrecía hacer los mandados. Pensaba que, si demostraba ser útil, tal vez lograría que Esteban me tolerara, o incluso me aceptara. Pero él tenía una manera sutil de hacerme sentir como un estorbo. No era lo que decía, era cómo me miraba. Ponía los ojos en blanco si yo preguntaba algo. Encendía el televisor justo cuando yo empezaba a leer. Una vez, mientras cruzaba el pasillo, escuché que murmuraba en voz baja: «Vieja aprovechada». Intenté pensar que lo había imaginado, pero no, lo había dicho. Y Camila, aunque lo notaba, nunca decía nada. Cuando le insinuaba que algo no andaba bien, se encogía de hombros. «Está estresado», decía. «En el trabajo lo traen de cabeza». Yo me tragaba la tristeza, apretaba los dientes y respiraba hondo. Porque eso hacemos las madres, ¿no? Aguantar, soportar, perdonar. Pero la noche en que todo explotó, supe que algo se había roto para siempre.
Era jueves. Había cocinado pastel de pollo, uno de los platillos favoritos de Camila desde niña. Lo acompañé con puré de papa casero, pan de ajo y su ensalada favorita. Pensé que podría ser una cena tranquila, que quizás compartiéramos una risa, una historia. Pero no. Camila estaba absorta en su celular, enviando mensajes sin parar. Esteban, como siempre, con una cerveza en la mano y el ceño fruncido. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, Esteban dejó su botella sobre la mesa con fuerza y dijo, mirándome directamente: ¿Sabes qué? Ya basta. Hay que dejar de fingir que esto es temporal. No somos una fundación. No estamos aquí para mantener a nadie. Camila se quedó congelada. Yo lo miré, sin entender. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto ya se alargó demasiado. No trabajas, no aportas. Tenemos nuestras propias cuentas. Y no firmamos para mantener a una persona más, mucho menos a alguien que no es parte de nuestro proyecto de vida. Cada palabra fue como un disparo directo al corazón. Me giré hacia Camila, esperando que lo detuviera, que dijera algo. Pero ella evitó mi mirada y murmuró, casi como disculpándose: Tal vez sería mejor que buscaras algo más, por el bien de todos, para que estemos más en paz. No grité, no lloré, no pedí explicaciones. Solo me levanté, entré a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama. Me temblaban las manos. Metí mis cosas en 2 maletas, una con ropa, otra con papeles, fotos y recuerdos. Eso era todo lo que quedaba de mi vida. Esa noche no dormí, y cuando el sol apenas comenzaba a asomarse, caminé hasta la entrada del edificio y salí. Camila no bajó a despedirse. Esteban ni se asomó. Me quedé ahí, sentada en la banqueta, con el viento helado rozándome en rostro, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Había dado mi vida por ellos, ¿y así era como terminaba? Mi celular estaba sin batería, mi cuenta bancaria casi vacía. No tenía a quién llamar. No tenía a dónde ir. Sentí el abandono en los huesos. Sentí que había sido borrada, como si nunca hubiera importado. Terminé en un motel de paso, de esos con olor a humedad y luces parpadeantes. Pagué 3 noches con lo poco que me quedaba. Dormí sobre sábanas rasgadas, cené galletas saladas y agua del trafo, y abrazaba la almohada como si fuera un escudo contra la desesperación. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Le envié mensajes a Camila, 1 por semana. Uno en su cumpleaños, uno cuando supe que había nevado en su colonia, otro cuando me acordé que le gustaban los girasoles. Nunca respondió. Pasaron 3 meses. Intenté buscar empleo. Fui a supermercados, a casas de familia, a recepciones de clínicas, incluso a una cafetería frente a la carretera. Pero todos me veían igual, como una carga, muy mayor para el ritmo que pedimos. ¿No tiene hijos que le ayuden? Casi siempre salía con una sonrisa rota y una bolsa de pan barato que me durara 3 días. Una noche, revolviendo una caja con recuerdos viejos, encontré algo que no esperaba: el diario de mi madre. Una libreta de cuero con las puntas gastadas. Ni siquiera recordaba haberlo empacado. Lo abrí por curiosidad, sin muchas expectativas, y lo que encontré me cambió la vida. El diario de mi madre tenía una tapa de cuero marrón oscuro, con los bordes desgastados por el tiempo. Era un objeto que había guardado por años sin saber realmente por qué. Supongo que en el fondo algo me decía que algún día lo necesitaría. Y ese día llegó. Me senté en la cama del motel. Encendí la lámpara amarilla que apenas iluminaba el cuarto y pasé la primera página. Ahí estaba su letra, redonda, cuidada, la misma que solía ver en las notas que me dejaba en la lonchera cuando iba al colegio. Las primeras entradas eran inocentes: listas del mercado, recetas, quejas sobre la iglesia,
anécdotas con vecinas. Pero luego, algo cambió. Una página fechada en junio decía: hoy volvió. Me dijo que ojalá las cosas fueran diferentes, que ojalá yo fuera su esposa, pero tiene una familia, un negocio, un apellido que proteger. Elena, nunca debes saberlo. No debes saber nunca la verdad. Solo rezo para que un día entienda cuánto la amé, incluso si nació de un error, de un deseo imposible. Me quedé congelada. ¿De quién hablaba? Pasé la página rápidamente, y la siguiente y la otra. Había más entradas. Mencionaba encuentros furtivos en moteles, cheques en efectivo, regalos escondidos, cartas quemadas. Nunca daba su nombre completo, solo lo llamaba F. A veces agregaba unas iniciales, FRB. Seguí leyendo. Febrero. F dijo que si algún día le pasaba algo, había dejado instrucciones para que Elena recibiera una parte de lo que había construido. Nada oficial, claro. Muy riesgoso, pero prometió dejar un fideicomiso. Me pidió que confiara en un abogado. Carlos Montenegro. Dijo que él sabría qué hacer. Carlos Montenegro. Ese nombre me resultaba vagamente familiar. No sabía de dónde, pero me sonaba. Cerré el diario. Temblaba. ¿Estaba leyendo bien? ¿Mi madre había tenido una relación secreta con alguien poderoso? ¿Alguien que me había dejado algo? ¿Un legado oculto? Pasé los siguientes 2 días en la pequeña sala de cómputo pública del motel, usando el viejo equipo compartido que olía a cloro y a café recalentado. Busqué a Carlos Montenegro y lo encontré. Abogado retirado, especialista en testamentos y fideicomisos. Todavía parecía como consultor en una firma pequeña en San Perro. No me atreví a llamarlo. Me temblaban las manos. Me sentía ridícula, así que le escribí una carta. Una carta de puño y letra. Le conté quién era, le hablé de mi madre, le pedí con el corazón en la mano que me recibiera, aunque fuera por 5 minutos, que si lo que mi madre había escrito era verdad, solo quería saberlo. La envié sin busas esperanzas, pero 2 semanas después sonó mi teléfono. ¿Te llamas Elena López?, preguntó una voz cálida. Me llamo Carlos Montenegro. Acabo de leer su carta. Quisiera que viniera a verme. Hay algo que usted necesita conocer. No recuerdo bien cómo llegué. Tomé un autobús a San Pedro. Llevaba mi única blusa sin manchas, una falda gris y un abrigo prestado. Llegué 1 hora antes a la cita. Caminé por la cuadra 3 veces antes de animarme a tocar el timbre. Su oficina era modesta, llena de libros viejos, diplomas y fotos familiares. Un escritorio de madera antigua, una tetera silbando y un silencio que lo envolvía todo. Cuando mencioné el nombre de mi madre, Carlos sonrió con nostalgia. La quise mucho, dijo. Era una mujer brillante y valiente. Siempre supe que algún día vendría alguien con su sangre a buscar respuestas. Me alegra que haya sido usted. Me entregó un sobre cerrado. Era amarillento, con los bordes doblados y el nombre escrito a mano. Para mi hija, Elena. Esto fue escrito por Fernando Ramírez del Valle. Fue un hombre poderoso, pero también cobarde. No quiso asumir su responsabilidad, pero dejó algo para usted. Fernando Ramírez del Valle, el mismo nombre que había visto 1000 veces en noticias, fundador de Grupo Valverde, una de las compañías de energía más grandes del país. Abría el sobre con manos temblorosas. La carta comenzaba. Mi querida hija, si estás leyendo esto es porque finalmente encontraste la verdad. Lamento profundamente no haber estado ahí para ti. Te vi crecer desde lejos a través de recortes, fotos que tu madre me enviaba en secreto y cartas que nunca me atreví a responder. Nunca tuve el valor de enfrentar el escándalo, pero eso no significa que no me importaras. Lloré antes de terminar el segundo párrafo. La carta hablaba del amor que no pudo expresar, del arrepentimiento que lo atormentó y de su deseo de compensarme de alguna forma. En caso de mi muerte, he dejado instrucciones para que una parte de mis fondos personales, fuera del testamento oficial, sean transferidos a tu nombre. Carlos Montenegro sabrá cómo proceder. No puedo darte mi apellido, pero quiero que sepas que llevas mi sangre. Eres y siempre fuiste mi hija. Carlos me entregó una carpeta. Adentro había documentos, cuentas bancarias, inversiones,
escrituras, una cuenta de inversión diversificada y una propiedad en proceso de venta. El valor total, más de $1.000.000. Lo miré incrédula. ¿Esto es real?, susurré. Carlos asintió. Siempre fue tuyo. Solo tenías que venir a buscarlo. No lloré por el dinero. Lloré porque por primera vez en mi vida alguien me había elegido. Porque ya no era la mujer olvidada, la madre echada de casa, la carga. Era alguien con un origen, con un pasado que no conocía y con un futuro inesperado. Esa noche regresé al motel. Me acosté en esa cama de resortes flojos, pero no cerré los ojos. Miré al techo por horas, con una sonrisa. No por venganza, sino porque por fin sentía que valía algo. No volví a Monterrey de inmediato. Algo en mí había cambiado profundamente. Ya no era solo Elena, la madre olvidada. Ahora era alguien más. Alguien a quien le habían mentido toda la vida, pero que por fin conocía la verdad. Y por primera vez en años, quizás en décadas, respiraba con libertad. Me quedé en San Pedro algunos días más. Caminaba por las calles observando a la gente, tomaba café en silencio, veía la vida pasar. Y no los envidiaba, simplemente los estudiaba. ¿Quiénes de ellos sonreían con el corazón roto? ¿Quiénes también habían sido traicionados? ¿Quiénes habían tenido que reconstruirse desde cero sin que nadie lo notara? Carlos Montenegro no solo me entregó un legado, me dio algo aún más valioso: tiempo. Para pensar, para asimilar, para planear. Y un día, sin prisa, tomé una decisión. Regresé a Monterrey, pero no al motel. Alquilé un pequeño departamento en el centro, limpio, moderno, silencioso. El tipo de lugar que Camila y Esteban jamás imaginarían que yo podría pagar. Me vestía diferente, no con lujo, sino con elegancia discreta. Aprendí a ser invisible de otra forma, la clase de invisibilidad que te permite entrar en cualquier sitio sin levantar sospechas. Y luego, empecé a estudiar. Veía videos en YouTube sobre inversiones, bienes raíces, contratos de alquiler, fideicomisos. Leía blogs, libros, asistía a talleres con empresarios locales. No porque quisiera hacerme rica, sino porque nunca más volvería a estar indefensa. Fue en ese proceso cuando encontré el anuncio. Una propiedad en venta por subasta. Un edificio de departamentos deteriorado en la zona este de la ciudad. Lo reconocí al instante. Era el mismo complejo donde vivían Camila y Esteban. Al principio me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. Estaba listado como en dificultades, con el propietario atrasado en el pago de impuestos y mantenimiento. La subasta sería en 2 semanas. No dudé. Con ayuda de Carlos, creé una empresa de responsabilidad limitada, EML Holdings, con mis iniciales. Todo de forma legal, todo blindado, todo en visible. Transferí los fondos, preparé la oferta y esperé. El día de la subasta llegó y pasó. Gané, sin escándalos, sin testigos, sin levantar sospechas. Así, en silencio, me convertí en la propietaria del edificio en el que me habían echado. Me senté en el escritorio, sola, mirando el documento de propiedad, y dije en voz baja: a ver qué tal le parece a Esteban pagar renta a la boca que no puede alimentar. Un mes después, se enviaron notificaciones a todos los inquilinos. Se reevaluarían los contratos de alquiler conforme al nuevo valor de mercado. Pero para Camila y Esteban, el nuevo monto no era el doble, era el triple. Valor de mercado más recargos por mora. Justo, legal, perfectamente documentado. No necesitaba estar allí para saber cómo reaccionó Esteban. Podía sentir su furia desde kilómetros.
Y entonces sucedió lo inesperado. Camila me llamó. Después de meses, después de silencio, de abandono, de desprecio. Dejé que la llamada se fuera al buzón. Su mensaje. Mamá, no sé si supiste, pero pasó algo raro. El alquiler subió muchísimo. Esteban está fuera de sí. No sé qué hacer. ¿Podemos hablar? No respondí. No por crueldad, sino porque necesitaban entender el peso de sus decisiones. Una noche pasé por el edificio. Las luces estaban encendidas. Vi las sombras moviéndose tras las cortinas. Vi a Esteban gritar. Vi a Camila caminando de un lado a otro, con el celular en la mano. Una parte de mí se sentía vacía. Otra parte se sentía reivindicada. Pero en el fondo, todavía dolía, porque, si soy sincera, lo habría dado todo por una sola palabra. Por un «Mamá, vuelve». No a vivir con ellos, sino a su corazón. Pero sabía que eso no era posible. Así que me mantuve en silencio. Esperé. Porque a veces, la justicia más poderosa es la que no hace ruido. La semana siguiente fui al supermercado y la vi. Camila. Estaba sola, en un pasillo. Vestía ropa holgada, sin arreglarse. Parecía cansada, como si no hubiera dormido en días. Empujaba el carrito con lentitud. Tenía arroz, pan, huevos, todo de marcas genéricas. Tomó una cajita de macarrones con queso. La miró, sacó el celular. Luego la devolvió al estante. Ese gesto me rompió. No por coraje, sino porque recordé a la niña que era, la que lloraba cuando se raspaba las rodillas, la que me pedía que revisara bajo la cama por si había monstruos. Y ahora vivía con uno. No me acerqué, no la saludé. Solo la vi desde lejos y me fui. Esa noche me senté en el sofá de mi departamento nuevo. Miré por la ventana por horas. Pensé en cómo la vida nos había convertido en extrañas. Pero me repetía algo que ya había aprendido. Esto no era castigo, era consecuencia. Y las consecuencias duelen. La empresa que había creado, EML Holdings, se volvió mi escudo y mi estrategia. Con la propiedad legalmente a mi nombre, empecé a hacer pequeñas mejoras. Cambié cerrojos, arreglé goteras, pinté pasillos, reemplacé buzones. Todo en silencio. Esteban no entendía lo que pasaba. Enviaba correos al administrador exigiendo explicaciones. Amenazaba con demandas. Se quejaba por la subida del alquiler, por los gastos innecesarios. Pero no sabía a quién gritarle. Yo no tenía rostro. Eso lo volvía loco. Mientras tanto, yo me transformaba. Me peinaba distinto, caminaba erguida, iba a eventos de empresarios, talleres de liderazgo, desayunos ejecutivos. Todos me miraban con respeto. Nadie preguntaba por mi pasado. Solo veían a una mujer elegante, tranquila, con mirada firme y dinero suficiente para invertir. Y lo más irónico es que ya no fingía. Era realmente esa mujer. Una mujer elegante, tranquila, con mirada firme. Una mañana coincidí con Camila y Esteban en el estacionamiento del edificio. Yo salía de una reunión con uno de los inquilinos. Llevaba gafas de sol, el pelo recogido, documentos en la mano. Camila me miró de reojo. Esteban no me reconoció. Esa noche, mientras tomaba té en casa, pensé en lo extraño que era caminar junto a tu propia hija y que no te viera. Pero no por invisible, sino porque ya no era la mujer que ellos conocían. Las llamadas de Camila se volvieron más frecuentes. Mensajes de voz cortos, cautelosos. Hola, mamá. Solo quería saber si estabas bien. Sé que ha pasado tiempo, pero ¿podemos hablar? Las cosas aquí están difíciles. Te extraño.
Yo no contestaba. No por odio, no por venganza, sino porque ella tenía que sentir el vacío que ayudó a crear. Cada vez que sentía debilidad, que la nostalgia amenazaba con ganarme, abría el diario de mi madre. Leía esa frase una y otra vez. Elena nunca debe saberlo. No debe saberlo nunca. Pero ahora yo lo sabía. Y ese conocimiento era mi armadura. Yo ya no era la mujer que suplicaba por quedarme en un rincón del hogar de mi hija. Ahora yo era la dueña del edificio, del contrato, de cada rincón. Siempre pensé que la venganza era un acto impulsivo, rencoroso, doloroso. Pero ahora entendía que no se trataba de devolver el golpe. Se trataba de equilibrio, de restaurar lo que se rompió sin hacer escándalo. Y sin embargo, cuando leí el correo de Esteban tras recibir el nuevo aumento del alquiler, no pude evitar sonreír un poco. Asunto: aumento de renta. Esto es completamente inaceptable. ¿Subirnos la renta de esta manera? ¡Es extorsión! Exijo hablar con el propietario de este basurero. Llevamos 3 años aquí y jamás hemos faltado a un solo pago. Esto es un abuso. Firmado Esteban R. Torres. Como si su nombre tuviera peso. Reenvié el mensaje a la administradora con una nota simple. Por favor, responder con cláusula C estándar sobre ajustes por valor de mercado. Sin excepciones. Esteban estaba más que enojado. Estaba perdido, porque por primera vez en su vida no sabía a quién culpar. Volvió a llamar Camila esa misma noche. Su mensaje tenía otro tono. Su voz era suave, quebrada, sin soberbia. Mamá, sé que no contestas, pero necesito hablar contigo. Chuy está fuera de sí. Lo está pagando conmigo. Yo no sé qué hacer. Te he echado de menos. De verdad. Por un momento, mis dedos flotaron sobre el botón de llamada. Podría marcar. Decirle que todo iba a estar bien. Pero no lo hice, porque no era verdad. Las cosas no estaban bien. Y yo no podía seguir arreglando los desastres que ella ayudó a crear. Ella permitió que me echaran como si fuera una factura que ya no podían pagar. Y ahora que todo se desmoronaba, ¿volvía a marcar mi número? No, aún no. A la semana siguiente, autoricé nuevas mejoras al edificio. Nueva pintura exterior, iluminación LED en los pasillos, remodelación de los jardines. Todo financiado por el aumento de renta. Todos los inquilinos estaban contentos. Todos, menos uno. Esteban comenzó a dejar notas agresivas bajo la puerta de la oficina. La presión del agua es ridícula. El sistema de basura está colapsado. ¿Dónde va todo el dinero del alquiler? Ninguna nota recibió respuesta. Camila dejó de enviar audios. Pasó a los mensajes de texto. ¿Podemos hablar? Te necesito. Por favor, mamá. ¿Y luego? Silencio. Mientras tanto, yo veía los extractos bancarios. EML Holdings era sólida. Rentable. Los demás inquilinos eran respetuosos. Puntuales. Solo Esteban daba problemas. ¿Y Camila? Estaba atrapada en medio. Hasta que llegó el informe trimestral del administrador. Con él venían fotos del departamento 4B, donde vivían ellos. Moho en el baño, azulejos rotos, correo acumulado en el suelo. Estaban recortando gastos, viviendo con lo mínimo. Y no sentí lástima. Sentí claridad. Esto ya no era por renta. Era por control. Y Esteban lo estaba perdiendo. Comenzaron los rumores. Una vecina del tercer piso dijo haber visto a Esteban gritarle a Camila en la escalera trasera. Otra reportó que escuchaba discusiones a diario. Se estaban desmoronando por dentro.
y yo no tenía que mover un solo dedo. Durante años, yo era la que suplicaba. Camila, por favor, ve quién es él. Date cuenta de lo que está haciendo contigo. Y ahora, en silencio, desde arriba, veía cómo su propio infierno se cerraba sobre ellos. Literalmente desde arriba. Mi nuevo departamento tenía vista directa a su patio. No los espiaba. Solo nos veía de vez en cuando. Lo suficiente para recordarme que no estaba loca. Que lo que me hicieron fue real. Y que merecía consecuencias. Pero algunas noches aún me encontraba con el celular en la mano, mirando su último mensaje. Te necesito, de verdad. La madre que había en mí sufría. Pero la mujer en la que me había convertido sabía que esto solo era el inicio. Una tarde, el conserje tocó a mi puerta. Licenciada, disculpe, recibimos una queja del vecino de abajo del 4B. Dice que anoche hubo gritos, que escuchó algo romperse, que la señora lloraba, que el tipo se fue y no regresó. Me quedé en silencio. 2 días después, el interfono sonó. Hola, soy Camila Torres. Me preguntaba si aquí vive una señora llamada Elena. Mi madre. Sentí que el mundo se detuvo. Apreté el botón. La puerta se abrió. 10 minutos después golpeó la puerta de mi departamento. La abrí. Y ahí estaba. Hecha. Empapada por la lluvia. Sosteniendo una bolsa del súper como si fuera lo único que le quedaba. Maquillaje corrido, camisa arrugada, el rostro de una mujer rota. No dije nada. Me hice a un lado. Entró en silencio. Le ofrecí una toalla, calenté agua, preparé té de manzanilla. Nos sentamos en el sofá. No le pregunté por qué estaba ahí. Solo esperé. No es quien yo pensaba, dijo finalmente. Pensé que era el estrés, que podía ayudarlo, que era una etapa. Guardó silencio. Me sigue, revisa mi teléfono, me interroga. Me pregunta si estoy hablando contigo. Dice que algo no cuadra, que hay alguien detrás de todo esto. Y cree que eres tú. No respondí. Ella suspiró. Busqué tu dirección, la encontré en un reporte de la administradora. No fue difícil. En el fondo, sabía que eras tú desde el principio. Solo no quería verlo. La miré. Tenía miedo. Pero también, por primera vez, honestidad en los ojos. No sé cómo volver a estar contigo, dijo. Tomé la taza. Te echaste de él. Te quedaste con él mientras él me echaba. Camila se quebró. Pensé que podía controlarlo, que se le pasaría, que yo podría aguantar. Pero ya no puedo. Me acerqué a la ventana. Te pedí que dijeras algo aquella noche. Solo una palabra. Y no dijiste nada. Ella respiró hondo. No pensé que fuera tan malo. Creí que si lo mantenía feliz, todo estaría bien. A esos hombres no se les calma. O los enfrentas, o te consumen. Nos quedamos calladas. Al cabo de un rato, se levantó. No espero que me perdones, dijo. Se detuvo en la puerta. Y luego, me abrazó. Al principio no respondí. Después, lo hice. Con cuidado. Como abrazar un recuerdo. Cuando se fue, me senté en el sofá. Sostuve su taza vacía entre mis manos. Y me permití sonreír. El abrazo de Camila esa noche fue breve, tembloroso, pero sincero. Y aunque parte de mí quería retenerla ahí, otra parte sabía que no era el momento. Ella necesitaba hacer su propio camino, salir por sus propios pies del agujero que ayudó a cavar, así como yo lo hice, sola. Pasaron 2 semanas sin noticias suyas.
Durante ese tiempo, la administradora del edificio me envió una actualización. Departamento 4B, la inquilina ha entregado las llaves. El señor Esteban Torres no ha sido visto desde hace días. El departamento ha quedado vacío. Vacío. Como ella se había sentido, como yo me sentí aquella noche en la banqueta con 2 maletas y el alma hecha trizas. Pero esta vez, el vacío era liberador. Un nuevo comienzo. Esa noche caminé por los pasillos del edificio. Llegué hasta la puerta del 4B. Toqué la madera despacio. Cerré los ojos. Y dije en voz baja, aquí termina mi historia contigo. Luego regresé a casa. Un mes después recibí una carta, escrita a mano. Era de Camila. Mamá, si estás leyendo esto, es porque encontraste la carta. No sabía cómo llamarte. No sé si estoy lista para verte, pero sí sé que necesito decirte algo. Lo siento, por cada palabra que no dije, por cada mirada que bajé, por cada vez que permití que te hicieran sentir menos. Elegí quedarme con él porque tenía miedo, miedo de estar sola, miedo de enfrentarme a ti y ver que te había fallado. Pero ahora entiendo que tú nunca me pediste perfección, solo pediste respeto. He dejado el departamento, estoy quedándome con una amiga, buscando trabajo, aprendiendo a estar sola. Pero más que eso, estoy aprendiendo a ser alguien de quien tú puedas sentirte orgullosa. No espero que me perdones hoy, solo quiero que sepas que lo intento. Cada día, por ti, con amor. Camila. Leí la carta 5 veces. La guardé en una cajita de madera donde solía poner los dibujos que ella me hacía de niña. Era irónico, tantos años cuidando sus garabatos, sus boletines, sus fotografías, y ahora guardaba su disculpa. Ese día me senté frente al espejo. Vi mi rostro, mis canas, mis raguras, mis ojos que ahora eran más firmes. Pensé en mi madre, en su sacrificio, en su silencio, en todo lo que ocultó para protegerme, y le agradecí en silencio. Con el paso de los meses, mi vida tomó otro rumbo. Invertí en nuevas propiedades. Abrí una pequeña oficina de asesoría para mujeres mayores que, como yo, habían sido abandonadas. Les enseñaba lo que había aprendido. Cómo abrir una cuenta, cómo proteger un patrimonio, cómo decir no sin pedir perdón. Mi historia se volvió inspiración, y aunque nunca la conté públicamente, aquellas que se sentaban frente a mí sabían que yo entendía. Un día, mientras salía de la oficina, vi una figura familiar en la acera. Era Camila. Vestía diferente, más simple, más real. Llevaba un cuaderno en la mano y una carpeta. Nos miramos, sin lágrimas, sin drama. ¿Puedo invitarte un café?, preguntó. Asentí. Nos sentamos en una cafetería cercana. Hablamos, de tonterías primero, el clima, el tráfico, una serie de Netflix, luego de verdad. Me contó que había conseguido trabajo como auxiliar administrativa, que estaba en terapia, que había empezado a escribir. Estoy escribiendo sobre ti, me dijo. ¿Sobre mí? Sobre lo que significa perder a una madre sin que se haya muerto, y luego reencontrarla. No supe qué decir, solo sonreí. Cuando terminamos el café, se levantó, me abrazó, y antes de irse me dijo, gracias por no buscarme, me obligaste a encontrarme a mí misma. Y yo supe que todo había valido la pena. Hoy, cuando camino por el edificio que alguna vez fue mi prisión, lo hago con la frente en alto. Ya no soy la señora de la habitación trasera, soy la dueña, la jefa, la mujer que nadie vio venir. Mi nombre es Elena María López, y esta fue mi historia. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por escucharme, porque aunque esta historia es personal, sé que muchas mujeres en el mundo han pasado por algo similar. A ti que te han hecho sentir invisible, que te han dicho que no sirves, que te han dejado sola, quiero decirte esto.
Tu historia no termina donde otros deciden abandonarte. Tu historia comienza cuando tú decides levantarte, aunque sea sola, aunque sea tarde, aunque nadie lo celebre. Y si alguna vez te preguntan por qué sigues de pie, sonríe y responde, porque aún me quedaba una carta por jugar. Si esta historia de destinos cruzados tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias que inspiran y emocionan. Y déjanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la historia. ¿Te sentiste identificado? Queremos leerte. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero talento no conoce límites. Nos vemos en la próxima historia.